Hoy voy a hablarte sobre las redirecciones 301 y 302. De hecho, este es un tema, junto a muchos otros, que he tratado en mis libros de SEO, que no están disponibles en Amazon porque los quité, pero creo que es algo que debería volver a revisar para actualizarlos y volver a publicarlos. No lo sé. Dímelo en los comentarios si crees que puede ser una buena idea. En cualquier caso, bienvenido al podcast SEO para Google. Soy Borja Girón. Comenzamos con las redirecciones. En concreto, hay dos tipos de redirecciones que son las más importantes en el mundo del SEO. Son la redirección 301 y la redirección 302. ¿Qué son las redirecciones? Son estrategias o métodos por los que una URL va hacia otra URL. Y en función del número, a nivel interno, técnico, van a considerarse de una forma u otra. Poniéndotelo claro. 301, redirección permanente. 302 es una redirección temporal. Esto quiere decir que una URL pasa a ser otra URL. Esto sucede cuando haces un cambio de dominio, cuando haces un cambio de publicación, por ejemplo, caso real total que me sucede en mi día a día y posiblemente te suceda a ti. En WordPress publicas un artículo y le das a publicar, sin embargo, en la URL lo has dejado por defecto. Entonces ha cogido todas las palabras del título y ha puesto borja.com/como-crecer-en-Instagram. Ok, te das cuenta de que esto tienes que optimizarlo para SEO, para que sea más corta, para que sea más amigable y para quitar palabras que no aportan valor a nivel semántico. Entonces, podrías poner cómo crecer Instagram. El cómo crecer en el artículo no haría falta. Entonces lo puedes quitar. Esto automáticamente WordPress hace que se ha publicado la URL anterior y cuando la escribas completa, como se había escrito en un inicio, redirija a la versión más corta de la URL. Esto se hace a través de una redirección 301, lo hace WordPress de forma automática, pero hay algunos plugins que también te permiten hacer esto, como el plugin Redirection, que yo lo tengo aplicado, lo tengo activo para que este tipo de redirecciones se hagan automáticamente cuando se haga algún cambio de URLs. ¿Qué pasa si esta última URL vuelvo a cambiarla y digo, en lugar de como-crecer-Instagram, lo cambio a crecer-Instagram? Aquí perderíamos una parte semántica del cómo, pero en algunas ocasiones nos podría interesar acortar mucho más. Y aquí habría otra redirección. Lo cambiamos, la publicamos. Entonces, de la inicial a la última estaríamos pasando por otra intermedia. Estos saltos entre medias hacen que pierda fuerza esa transmisión de autoridad de la URL. Por tanto, habría que tratar de evitar esto. Pero en ocasiones se tiene que hacer y bajo mi punto de vista no pasa nada. O sea, no es algo crítico para lo que tengamos que andar ajustando y cambiando de la URL principal a la otra y de la secundaria a la última sin que pase por la... No haría falta. Así que es importante, por una parte, saber que las redirecciones aumentan el tráfico y la autoridad y que mal usadas destruyen posicionamiento. Si nos vamos a la parte de redirección 301, es una URL definitiva. Cuando hacemos ese cambio, en ese ejemplo que te he puesto, la anterior URL o las anteriores no valen para nada, no son temporales, como sí que suceden con la redirección de tipo 302, que también se puede configurar con el plugin Redirection o directamente desde el archivo .htaccess, que es un archivo a nivel de servidor que te permite configurar URLs de forma manual. En cualquier caso, y resumiendo, ¿cuándo usar redirecciones 301? Cuando cambias de dominio, imagínate, tudominio.com hacia nuevodominio.com, algo que tienes que tener mucho cuidado con estos cambios de dominio. En la mayoría de las ocasiones no recomendaría hacer un cambio de dominio y recomendaría hacer un nuevo dominio y hacer redirecciones o artículos nuevos hacia el nuevo dominio.
Y en un momento determinado, cuando la página principal, el tudominio.com, ya tenga menos peso, entonces sí hacer una redirección. De todas formas, hay guías para esto, casuísticas en función de lo que quieras hacer, si es un cambio de marca. Imagínate, twitter.com a x.com. No es un cambio obvio y puede tener graves consecuencias si no se hace mal. Imagínate que lo haces con un 302. Google no va a entender muy bien qué está pasando y al final te puede quitar de los resultados porque en cuanto le confundes, en cuanto no haces las cosas como a él le gusta y no es capaz de interpretarlo, su prioridad es mostrar resultados que están funcionando. Así que si encuentra cualquier dificultad, te puede eliminar de Google, o muchas páginas web pueden eliminarse y las consecuencias son serias. Así que esta acción, de hecho, debe ser de las más complicadas y que más cuidado tienes que tener a nivel de SEO. Además, cambio una URL antigua por otra optimizada, como hemos visto en el ejemplo, se puede usar las 301. Si unificas versiones, esto ya hace tiempo que no se hace, pero puede ser pasar de HTTP a HTTPS. Hay una redirección 301 para todas. Esto con el archivo htaccess se puede hacer con una única regla, para no tener que andar todas las URLs cambiándolas de HTTP a otra nueva con el HTTPS porque lo he configurado con el modo seguro. En principio, ahora mismo eso ya está por defecto en cualquier hosting cuando creas una página web. O si eliminaste una página o que no existe y quieres crear otra equivalente, pues de esa antigua o esa página que se ha eliminado queda un error 404 porque no existe, porque la has borrado, tendrías que hacer una redirección para evitar esa muestra. Cuando en esa URL te sale por defecto el 404, error, esta página no existe, y pone ir a la home, estás perdiendo el posicionamiento que habrías conseguido con esa URL previa. Claves. Transfiere autoridad SEO, la redirección 301. Eso quiere decir que el famoso link use de hace años pasaría parte de esa autoridad a la versión nueva. Esto es clave para seguir posicionándote por esa URL en las búsquedas en ChatGPT, Gemini, etc. Google la interpreta como un cambio permanente y hay que mantener activa la redirección al menos 12 meses. Esto es importante porque dices, bueno, pues ya lo he hecho, ya he puesto el 301, ya puedo quitarlo. O sea, no. Google y las personas tienen que acostumbrarse a esa nueva redirección, incluso tu página web. Por tanto, esto tienes que mantenerlo, la versión antigua, y la nueva junto a la redirección. El plugin Redirection es el que yo utilizo en estos casos. Como conclusión, si la URL no va a volver nunca, usa 301. Es la opción estándar para el SEO. En la actualidad existe la redirección 308, que es lo mismo que la 301, pero es equivalente al HTTP 1.1 más técnico. En cualquier caso, lo normal es usar la 301. En cuanto a la 302, esta redirección temporal es algo provisional para hacer algunas pruebas, página de mantenimiento, la página estás actualizando y te va todo a una página que te pone en mantenimiento. Eso es una redirección 302. No queremos que Google indexe la página de mantenimiento en lugar de la home. Cuando estás haciendo un test A/B, puedes decir, ahora va a esta home y luego a esta, a través de una 302. ¿Por qué? Porque si no, Google no va a saber cuál elegir y te va a desindexar. Si ve que está en una 302 esa redirección de la home a una versión de pruebas, en ese caso no te va a eliminar la página, porque entiende que es algo temporal. O una promoción puntual o un producto agotado temporalmente, que te va a una landing page de déjame el email porque este producto aún no está disponible, pero lo vamos a reponer. Puedes crear este mensaje incrustado dentro de la propia página para no tener que hacer una redirección 302, pero también puedes hacer una redirección 302 diciendo durante estos días, una semana, 15 días o el tiempo que sea, mandas tráfico ahí, Google no te va a eliminar la página principal, a no ser que se alargue demasiado y que Google no entienda ese cambio, aunque sea una 302, y en ese caso, pues podría ser una estrategia interesante. Como claves, no transfiere autoridad por completo, a no ser que se alargue en el tiempo y entonces pues una parte se pierda porque no estás haciendo bien las cosas. Google va a mantener la URL original indexada
Y por otra parte, si dejas mucho tiempo, Google puede tratarla como una 301 y acabar cambiándola por la 302, pero con pérdida de autoridad porque estás haciendo mal las cosas. Por ejemplo, 302 de barra página a tudominio.com barra temporal. No sería el mejor ejemplo seguramente, pero si la página es una URL de una página de un producto y temporal es oferta o no disponible en estos momentos con un formulario para unirte a una lista de espera, ahí sí que lo vemos más claramente. Como conclusión, si la página volverá a la versión anterior, es un TSAB o es una página de mantenimiento, utiliza redirección 302 con código directamente en el htaccess, que lo puedes configurar manualmente, o con algún plugin como redirección o alguna opción que puedas configurar tú. La redirección similar a la 302, a esta temporal, es la 307, que es la versión más moderna. Con respecto a estrategias, aquí vemos varios puntos. Lo que te he comentado antes como punto principal, cuando vamos a hacer una migración de dominio, cambiamos la marca y en lugar de borjagirón.com va a ser soyborjagirón.com. Por ejemplo, ¿por qué he perdido el dominio? Bueno, si he perdido el dominio ya no lo puedo hacer, pero ¿por qué he cambiado la marca? Lo que sea. Vale, entonces en ese caso habría que hacer un cambio de redirección en bloque. Eso quiere decir que con una única regla cambio todo el dominio. Pongo un asterisco detrás de borjagirón.com hacia soyborjagirón.com barra asterisco detrás de cada una de las URLs con la redirección 301 específica. De nuevo, no es ir uno a uno. Aquí mi consejo es seguir alguna guía, ver cómo se hace específicamente con algún vídeo, con algún tutorial, etc. Evitar las cadenas de redirecciones que te he comentado previamente, hacer un cambio, luego otro cambio y que vaya de una a otra. Esto hace que pierdas fuerza por parte de Google y esa autoridad se vaya diluyendo. No redirijas todo a la página de inicio, aunque en ocasiones esto puede funcionar. Yo tengo un proyecto que es exitosmp3.com, donde tenía antes un modelo en el que tenía varias URLs y decidí centralizarlo todo en la home. Adiós el resto de páginas. Entonces, en este caso, se pierde autoridad por parte de algunas URLs que se ganaría si mantuviera la estructura, pero prefiero unificar y pasar más autoridad de todas las URLs con una 301 de todas a la página de inicio. Así que en casos puntuales puedes hacerlo como este que te he comentado. Pero lo normal, lo ideal es crear una versión nueva para cada una de las URLs y no redirigir todo a la página de inicio porque perderías todo el tráfico y toda la indexación que está por parte de Google. A lo largo de los días irías viendo cómo va cayendo el tráfico porque hay gente que buscará cualquier canción, ya no aparece y por mucho que lo mandes a la home ya no estás solucionando el problema del usuario. Por tanto, Google va a tener en cuenta esta autoridad que estás pasando a la página de inicio. El tema de las redirecciones puede hacer una especie de limpieza de una URL con una posible penalización cuando hay un cambio de diseño, cuando hay una redirección a la home, cuando hay una redirección masiva y un cambio de nombre, como hemos visto antes, pero si se hace bien y teniendo en cuenta esto que te he comentado previamente. Habría que revisar posteriormente los errores 404, esas páginas que ya no funcionan, ya sea porque has puesto mal una URL, porque hay URLs antiguas que no has puesto la redirección, y esto hay algunos plugins, obviamente si buscas error 404, que te van a mostrar esas páginas que ya no existen, o incluso en Google, con Search Console, también te salen esas páginas que ya han dejado de existir por algún cambio. Y fundamental, como estrategia que debemos seguir con la implementación de las redirecciones, es actualizar los enlaces internos. Aquí tienes que revisar si has puesto enlaces, por ejemplo, tenemos borjagirón.com y hago una migración a soyborjagirón.com, que sería una migración estúpida, pero para que lo veamos con un ejemplo estúpido. Imagínate que los enlaces que tengo en los artículos los he puesto con una URL completa, es decir, van a borjagirón.com barra como-crecer-Instagram. Eso tendría que cambiarlo. Se puede hacer con algunos plugins de reemplazamiento de cambiar unas palabras o unas cadenas de palabras por otras. Y entonces podrías poner, cámbiame todo lo que encuentres en la base de datos, de todos los artículos, de toda la página web, que ponga borjagirón.com, cámbiamelo por soyborjagirón.com. Le das
hace la revisión y te cambia una por otra. Y ya estaría. Pero si está bien puesto y son URLs, enlaces que van directamente a lo que es la parte detrás del dominio, como se debería hacer, no habría mayor problema, porque esta redirección se ajusta al dominio en el que está. Y esto es importante de tenerlo en cuenta para no depender eternamente de redirecciones. Hay algunos errores que debemos evitar para no perder tráfico. Usar 302 cuando debería ser 301. Tener redirecciones circulares, por ejemplo, una URL va hacia un sitio, hacia una página, y de esa página se manda a la página de inicio. Se crearía un bucle infinito. Y hay que tener en cuenta porque esto sucede más de lo normal. O mezclar HTTP con HTTPS porque está mal configurado. Esto hay un tiempo en el que cuando se hacen este tipo de cambios a nivel de DNS se necesita 24 o 48 horas. En muchas ocasiones es casi inmediato, en apenas unos minutos, pero en ocasiones hay que esperar un tiempo prudencial para no hacer cambios antes de tiempo. O no redirigir de la versión 3W a sin 3W. Si es más corta y no aporta nada, es mucho mejor. De hecho, la tendencia ahora es que si yo veo alguna URL en la actualidad que pone www.borjagirón.com, es que hace mucho que no ha optimizado la página web y seguramente tenga cosas mal. A nivel de SEO, si ofreces este servicio, busca URLs con 3W y potencialmente va a ser un buen cliente que tenga cosas que mejorar. En cualquier caso, de nuevo, siempre funciona la redirección de 3W a sin 3W. Por defecto, yo siempre creo todos los proyectos desde hace años sin las 3W y por tanto, si no las usas, pues nadie las va a usar, Google no las va a indexar en ningún sitio. Y si empiezas de cero sin las 3W, ya no haría falta poner las 3W, porque nadie las va a usar. Google no las tiene indexadas, ChatGPT, Gemini tampoco, los usuarios tampoco lo van a escribir, pero si alguno se pone a poner www.borjagirón.com, pues en ese caso estaría bien tener configurada en HT Access esa regla para que esto se redirija y no te dé un error 404 de que esa página no existe. En el futuro, ¿qué va a pasar con las redirecciones? Fundamental, tener una arquitectura limpia. Es decir, orden en las categorías de una tienda, por ejemplo. Que haya velocidad. La velocidad cada vez para mí es menos importante como factor porque tenemos ADSL, cada vez hay más rápido y la tecnología hace que ya sea suficientemente rápida la conexión a Internet para que no tengamos que tratar de optimizar el mínimo detalle, como sí que sucedía hace unos años, y por otra parte, la claridad estructural. Estos temas de arquitectura y estructura los tocaré en el próximo episodio, que creo que es algo interesante de diferenciar la arquitectura y la estructura. Así que las webs que mantengan redirecciones innecesarias perderán rendimiento frente a estructuras optimizadas y ya está pasando en diferentes e-commerce grandes con respecto a diferentes migraciones mal ejecutadas. Esto es un problema serio. De hecho, cuando estaba trabajando en la empresa de seguros, hicimos varias optimizaciones con mucho cuidado para que esto no pasara. Y hay gente específicamente, empresas o agencias de SEO, que se centran casi exclusivamente en hacer este tipo de migraciones y valorar si es necesario hacerlo o no. Yo he hecho varias migraciones en algunas ocasiones y es un proceso que hay que tener cuidado porque en muchas ocasiones vas a perder tráfico, aunque lo hagas bien incluso. Así que, redirecciones, espero que te haya quedado claro. Gracias por estar al otro lado y hasta el próximo episodio.